Buenas tardes a todos. En la sesión del día de hoy vamos a hablar de la contratación y de la clasificación de los Incoterms 2010. Una vez ya que se ha llegado a un acuerdo, es necesario documentar bien todas las condiciones de dicho acuerdo. ¿Está bien? Que incluyen básicamente todas las cláusulas que se van a realizar o que se van a tomar en cuenta para esa transacción o para esa negociación que se va a llevar adelante. Entonces, para ello, dependiendo de la operación que se va a realizar, se pueden utilizar diferentes tipos de documentos: las órdenes de pedidos, los contratos de compra y venta, las facturas pro formas, etcétera. En todos ellos siempre es necesario citar correctamente los Incoterms para poder prevenir de este modo los conflictos que puedan derivar de un uso incorrecto de dichos términos, ¿sí? Entonces, a lo largo de las sesiones nosotros vamos a estudiar cómo se clasifican y cuáles son las características que diferencian a un Incoterms del otro Incoterms, ¿está bien? Entonces, la idea es conocer cómo se utilizan los Incoterms dentro de los documentos, por eso entonces estamos realizando esa conexión. Entonces, documentación y trámites. Las operaciones de comercio exterior generan distintos tipos de documentos. Están los documentos comerciales, los documentos de transporte, los documentos netamente aduaneros y también los certificados que avalan alguna u otra característica de la mercancía o incluso su procedencia, ¿sí? Que las partes deben obtener y realizar tanto para los trámites de exportación, es decir, para dar salida de un país, como para importar, es decir, para ingresar al otro país, en cuanto a los despachos aduaneros y todas las formalidades que requieran esa operación. Entonces, los Incoterms regulan quién, sea el comprador o el vendedor, debe obtener cada tipo de documentación o cada documentación que vamos a estudiar, ¿sí? Y eso va a depender siempre del tipo de Incoterms que se seleccione. Entonces, asimismo, los Incoterms regulan quién debe asumir los costos, por ejemplo, de una inspección preembarque si es necesaria, dependiendo del tipo de mercancía, en caso de que sea obligatoria, ¿sí? Y esto va a depender por lo general de la normativa de origen, es decir, de dónde va a salir la mercancía. Algunos países obligan, ¿sí?, una inspección preembarque, entonces es también por ello que básicamente se redacta o se identifica esta, o se realiza, mejor dicho, esta inspección preembarque. Entonces todo va a depender de la legislación. Básicamente, al hablar del transporte y el seguro, decimos que una vez que ya se ha obtenido la documentación, el siguiente paso es ya transportar la mercancía, que por lo general debe estar cubierta por un seguro contra todo riesgo hasta el lugar donde va a llegar, es decir, al lugar de destino en específico. Entonces, en esta fase de una compra-venta internacional, los Incoterms cumplen un papel muy relevante, ya que por lo general permiten esclarecer con precisión los costos y la responsabilidad que va a tener, o los costos y responsabilidades que van a tener cada una de las partes, ¿sí? Tanto el comprador como el vendedor. Entonces, ¿cuáles son los costos que pueden subdividirse? De hecho, que se subdividen, son el transporte principal, que el Incoterms va a determinar quién lo contrata y hasta qué lugar, también la carga y descarga de la mercancía, es decir, cómo se entrega la mercancía, si se entrega cargada en el medio de transporte que la recoge, o quizás se entrega solamente preparada para la descarga en el lugar de entrega, o no se entrega cargada, o se entrega, o sea, diferentes perspectivas que vamos a estudiar dependiendo de cada Incoterms. También los costos de terminal, quién debe pagar esos costos de terminal, entre los que se pueden incluir los costos de manipulación. Al hablar de manipulación, hablamos tanto de cargar o subir al medio de transporte, como también descargar, es decir, bajar de ese medio de transporte dentro de los centros de transporte, puertos o aeropuertos, y estos también son los denominados costos de terminal, que por lo tanto se le deben recargar a la mercancía dependiendo de quién cubra estos costos. También los riesgos en el transporte, o sea, en qué lugar se da esa transmisión de riesgo de vendedor a comprador. Y también los seguros de transporte, es decir, quién está obligado a contratar un seguro de transporte,
y en qué parte del tramo internacional o en qué parte de la operación cubre ese seguro de transporte, ¿sí? Y bajo qué condiciones también se encuentran reguladas o qué parte de la operación se encuentra regulada dentro de ese seguro de transporte. En cuanto a la fiscalidad, ¿sí? Lo referente a las operaciones de comercio exterior siempre están sometidas a gastos o impuestos, ¿sí? Especialmente en el comercio con terceros países que deben pagar, por lo general, las partes en función del Incoterms que vayan a acordar, ¿sí? Entre los más significativos son el despacho de aduanas, los aranceles y el IVA, ¿sí? El despacho de aduanas, tanto los honorarios dentro del país del vendedor, que es el despacho de exportación como lo conocemos, como también en el del comprador, que sería el despacho de importación. En cuanto a los aranceles, son impuestos que se aplican en la aduana de entrada del país de destino y normalmente se fijan en cuanto a un porcentaje del valor de la mercancía, que son los aranceles ad valorem. También pueden ser fijadas o pueden ser fijados los aranceles por una cantidad fija por unidad de mercancías, es decir, por cada unidad se cobra, entonces sería ya un arancel específico, o pueden ser una combinación de ambos. El ad valorem cobra un valor por el total de la mercancía y un arancel específico cobra nada más por cada unidad. Entonces, los aranceles mixtos serían una combinación de arancel ad valorem y arancel específico. En cuanto al IVA en destino, de acuerdo a la legislación fiscal de los países, el sujeto pasivo del IVA u otros impuestos que también son indirectos es por lo general el importador o el comprador, en caso de que se utilice el DDP, que es el Incoterms que engloba o que casi todos los costos están cargados al vendedor. Entonces, por lo general en este Incoterms es el vendedor quien asume los gastos, impuestos y derechos que graban tanto a esa exportación como también a la importación, y en este sentido se incluye básicamente al IVA. En cuanto a los aspectos del comercio exterior que no son regulados por los Incoterms, entonces tenemos que analizar en este punto en que existen ciertos aspectos que desde luego no influyen los Incoterms sobre ellos, que son el comercio de servicios, la propiedad de la mercancía y el plazo de pago que se debe tener en cuenta en cada uno de ellos. En cuanto al comercio de servicios en particular, los Incoterms solo se utilizan en la compra-venta internacional de mercancías de los llamados productos tangibles, es decir, de todo aquello que nosotros podemos tocar, conocer, palpar, etcétera. ¿Está bien? O sea, algo que básicamente lo podamos tener en mano o básicamente podamos observar o mirar, ¿sí? No así en el comercio de servicios, como ser netamente los productos intangibles, ¿sí? Ya que en esta actividad, al no producirse una entrega física, ¿sí? de la mercancía, como ser ¿sí? los productos tangibles, no se necesitan logística ni tampoco despachos aduaneros en particular. Entonces, no se aplica lo referente a las normativas de Incoterms en particular. En cuanto a la propiedad de las mercancías, esa transmisión de propiedad de las mercancías ya se regula dentro del contrato de compra y venta, y por lo general allí se realiza el pago correspondiente, ¿sí? Por ese producto en particular. Entonces, por lo tanto, no se ve afectada directamente por los Incoterms. En cuanto al texto de los Incoterms 2010 en particular, nunca se utiliza la expresión transmisión de propiedad de la mercancía cuando se definen las obligaciones de entrega de las mercancías por parte del vendedor. Se utilizan por lo general las expresiones de suministrar la mercancía o ponerla a disposición en particular. Entonces, entre las obligaciones del comprador se mencionan explícitamente que debe pagar el precio según lo dispuesto en el contrato de compra-venta, porque como dijimos, los Incoterms en particular no me determinan a mí el precio de una mercancía, ¿sí? En cuanto al plazo de pago, tampoco se estipula dentro de los Incoterms, entonces igualmente el plazo de pago también se establece en el contrato de compra-venta y puede ser con un pago anticipado, es decir, antes de la entrega, un pago al contado, es decir, coincidente con la entrega en particular, o un pago a crédito con
posterioridad a la entrega de la mercancía. En este sentido, tampoco se ve afectado por el Incoterms seleccionado o pactado entre el comprador y el vendedor. Además de estos tres aspectos, los Incoterms tampoco se ocupan de otras cuestiones como ser, por ejemplo, las garantías, las causas de rescisión de un contrato o las indemnizaciones que se requieran dentro de la operación y deberán resolverse a través siempre del pacto realizado en el contrato de compraventa internacional y de acuerdo a la ley a la que se quede sometida o sometido dicho contrato. En cuanto a la clasificación de los Incoterms en particular, ¿sí? Los Incoterms pueden clasificarse de acuerdo a tres criterios, ¿sí? Que tienen que ver todos ellos con el transporte. El tipo de transporte utilizado, el pago del transporte principal y la transmisión de riesgos en cuanto al transporte. Entonces, en la clasificación 2010, el criterio que prevalece es el tipo de transporte utilizado. En cuanto al tipo de transporte utilizado, los Incoterms pueden ser marítimos y polivalentes. En el primer lugar, el uso de los Incoterms depende del tipo de transporte que se utilice. En este caso, en la versión 2010, hay 7 Incoterms, ¿sí?, que pueden utilizarse con cualquier tipo de transporte, es decir, terrestre, aéreo, marítimo, o con varios tipos a la vez, como ser el transporte multimodal, que son por lo general los llamados Incoterms polivalentes. Por el contrario, hay 4 Incoterms que solo pueden ser utilizados por transporte marítimo y por vías navegables interiores como ser canales, ríos o lagos. Los Incoterms para cualquier tipo de transporte o transporte multimodal son el EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP y DDP. En cuanto a los Incoterms que son exclusivamente marítimos o por vías navegables interiores, son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. En cuanto al pago del transporte principal, en cuanto a que pague el vendedor o el comprador, es el segundo criterio de clasificación, sería el pago del transporte principal, como acabo de mencionar, es decir, el transporte internacional de un país de origen, de donde sale la mercancía, hasta un país de destino. Y se establece una diferencia entre netamente aquellos Incoterms en que el pago del transporte principal los realiza netamente el comprador, o en este caso con el término técnico importador, y aquellos los que los realiza el vendedor o en términos técnicos el exportador. Entonces podemos subclasificar a los Incoterms en cuanto al pago principal del transporte a cargo del importador o comprador, el EXW, FCA, FAS y FOB. En cuanto a los Incoterms que pagan el vendedor o exportador del transporte principal, son el CPT, CFR, CIP, CIF, DAT, DAP y DDP. En cuanto a la transmisión de riesgos en el transporte, ¿sí?, que en este caso cabe distinguir entre los Incoterms en los cuales netamente la obligación de entrega de la mercancía por parte del vendedor y por lo tanto la transferencia de riesgo en el transporte se produce en el país de origen, mientras que en otros la obligación de entrega se produce en el país de destino. En cuanto a la transmisión de riesgos en origen, son los Incoterms EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. En cuanto a los Incoterms con transmisión de riesgos en destino, son todos los del grupo D, DAT, DAP y DDP. En caso de los Incoterms, el grupo C, como ser CPT, CFR, CIF y CIP, hay que destacar que si bien el vendedor es el que asume el transporte internacional hasta el país de destino, el riesgo se transmite en origen, cuando la mercancía se carga en el medio de transporte. Eso había mencionado en la clase anterior que básicamente una cosa es encargarse del pago del transporte principal y otra cosa es asumir los riesgos que conlleva ese transporte. Yo puedo pagar el transporte, pero no asumir los riesgos, como es el caso que acabé de mencionar. De allí entonces que en los Incoterms CIF y CIP se llevan incorporado un seguro de transporte obligatorio y es el vendedor el que contrata y paga el seguro.
y si bien el beneficiario de dicho seguro es el comprador, que es quien asume los riesgos del transporte en particular.